Hola mundo, aquí estamos de nuevo. Vamos ya con la última parte de del apartado de introducción a lo que sería el diseño de las bases de datos. Y ahora vamos a ver lo que serían dentro de nuestro modelo entidad-relación los atributos, los tipos diferentes de atributos que hay y cuáles son unos atributos especiales, también denominados atributos clave. Pues este sería el modelo anterior. Estamos aquí. Vamos a hablar de diferentes atributos, los tipos que hay y las claves, ¿de acuerdo? Los atributos son cada una de las propiedades que definimos para las entidades dentro del modelo de entidad-relación. Teníamos unas entidades que son los objetos de nuestro problema y tienen una serie de propiedades las cuales están definidas y tendrán uno o varios valores, ¿de acuerdo? Estos atributos pueden ser de diferentes tipos. Atendiendo a la composición, como dice aquí, ¿vale? Tendremos atributos de tipo simple o de tipos compuestos, ¿de acuerdo? Un atributo simple, pues por ejemplo, si tenemos una entidad de tipo usuario, pues un atributo simple es aquel que está formado por un dato que no se puede descomponer en datos más sencillos. Por ejemplo, el sueldo. El sueldo es un valor numérico de tipo moneda en euros. Pues ya está. Email. Email es un tipo de atributo de cadena de caracteres. Simple. Nombre, DNI, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y después podemos tener otros tipos de atributos que se descomponen, por así decirlo, en atributos más simples. Por ejemplo, nombre. Nombre podremos dividirlo nosotros en nombre de pila, primer apellido y segundo apellido. Y cada uno de ellos sería un dato simple, que es una cadena de caracteres, pero lo que sería el atributo nombre estaría formado por tres más sencillos, y ya que son los simples y son indivisibles, ¿de acuerdo? Entonces, por así decir, un atributo compuesto está formado por atributos simples, los cuales ya no se pueden dividir. Los atributos simples suelen ser de un tipo determinado, pues de tipo fecha, de tipo numérico, de tipo carácter. Hay diferentes tipos de datos. Y también podemos, sin confundir estos conceptos, atendiendo a los valores, podemos tener atributos monovaluados y multivaluados. Los monovaluados son los que solamente podrán tener un valor dentro de la entidad. Por ejemplo, DNI. El DNI de una persona siempre va a ser único, nunca va a poder tener más de un DNI. Sin embargo, podemos tener un atributo multivaluado como el teléfono. El teléfono es una cadena numérica que identifica pues el número de teléfono que está asociado a esa persona, pero una persona puede tener más de un teléfono, puede tener dos, tres o un número determinado. Así que este sería un atributo multivaluado y simple. Es multivaluado porque toma muchos valores, pero los valores son simples. También podemos tener atributos multivaluados que tomen muchos valores, pero que además, en vez de simples, son atributos compuestos. Podemos tener el ejemplo de la dirección. Una dirección puede estar formada por calle y número, pero una persona puede tener varias direcciones. Así que sería un atributo multivaluado que puede tener muchos valores diferentes y cada uno de esos valores es un valor de tipo compuesto. Eso por un lado. También podemos tener lo que serían los tipos de atributos que se almacenan directamente, los almacenados, como vamos a guardar de una persona el nombre, vamos a guardar los apellidos, vamos a guardar su DNI, todos esos datos que están guardados de forma directa son los almacenados. Y después están otros que son derivados. Los derivados se indican con la circunferencia punteada, como aparece aquí. Por ejemplo, la edad. La edad como tal no se guarda. La edad como tal no se pide al usuario que la introduzca en la base de datos. Se introduce el campo fecha de nacimiento y a partir de unos cálculos internos de la base de datos se obtiene la edad, que estará almacenada pero que no habría que meterla de forma manual, sino que ya se calcula a partir de la fecha de nacimiento de la persona. ¿De acuerdo? Pues estos serían diferentes tipos de atributos en función de los diferentes aspectos que hemos visto. Son totalmente combinables unos con otros.
Aquí tenéis algunos ejercicios propuestos de repaso, ¿vale? Sobre estas explicaciones que yo he dado, los cuales no aparecen en los ejercicios que he mandado porque quería hacer un resumen de todo lo más importante y bueno, esto es importante pero lo he dejado fuera para que no se hiciera muy largo lo que es todos los ejercicios, pero sí es importante que los conozcáis y que lo sepáis, ¿de acuerdo? Porque más adelante tendremos que diseñar bases de datos completas y después tenemos también que identificar dentro de todos los atributos de una entidad, tendremos que referenciar, identificar lo que sería el atributo clave. El atributo clave es aquel que tiene que ser único para un registro de la entidad, ¿de acuerdo? Tú tienes una entidad, tiene una serie de registros, una serie de datos guardados de diferentes películas o lo que sea, y cada película se tiene que identificar de forma única. Para esa identificación única tenemos que hacer uso de los atributos clave. Por ejemplo, como puede ser un ID de película. El ID de película puede ser un dato numérico que se genera de forma automática y nunca va a poder repetirse. Así, en la base de datos nunca va a haber dos películas exactamente iguales. Aunque tengan un nombre igual y hayan salido en el mismo año, el ID de la película va a ser diferente, con lo cual nunca va a haber duplicidad de datos en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Eso es importante para que siempre que hagamos referencia a algún objeto de una entidad no haya errores. Imagina que estás llevando el control de la facturación de muchos clientes y estos clientes pueden coincidir en nombre y apellidos, con lo cual nombre y apellidos no deberían ser nunca los atributos clave. Tendríamos que buscar otro atributo que fuera único siempre. Podríamos optar por tener el DNI. El DNI identifica al cliente de forma única, no puede haber dos personas con el mismo DNI y las facturas irían siempre a la persona adecuada y nunca a otra, aunque tuviera el mismo nombre y mismos apellidos. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Estos atributos claves pueden ser únicos o pueden ser combinaciones de varios, ¿de acuerdo? Tú puedes decir que en un empleado de una empresa, pues puedes poner un código de empleado, un ID de empleado, añadir un nuevo atributo y que fuera ese, o puedes decir, vale, el nombre puede que lo tengas repetido de dos empleados, pero el nombre con la fecha de nacimiento es un caso muy complicado que se repita. Pues bueno, vamos a optar por coger que los atributos clave sean la combinación de estos dos, la fecha de nacimiento y el nombre. O en un proyecto, puede haber dos proyectos con mismos nombres, pero o con el mismo número de proyectos, pero nunca la combinación número y nombre, con lo cual aquí los atributos clave serían nombre y número. La combinación de los dos nos haría que fuera un registro siempre único. ¿De acuerdo? Aquí tenemos diferentes ejemplos como una persona, Pepe, con su fecha de nacimiento y el sueldo. Si tú tienes estas personas, aunque hubiera dos Pepes, como están aquí, como la fecha de nacimiento es diferente, no vas a ingresarle el sueldo a quien no le corresponde, a quien tiene que ganar 15.000 euros anuales o quien tiene que ganar 90.000 euros anuales. Se diferencian claramente por los dos atributos que son clave. ¿De acuerdo? Al igual que cuando hablamos de los proyectos, ¿vale? Tenemos un proyecto que serán de buses con el número 1 y otro de buses con el número 3, uno en Valencia y otro en Alicante, y estos están identificando de forma única, buses 1 o buses 3 identifican de forma única al registro dentro de tu base de datos, ¿de acuerdo? Es súper importante. Y ya por último, aclarar que los atributos van a ser de un tipo específico, cadenas de caracteres, números, fechas, da igual, se define el tipo que sea y una vez que hemos definido qué tipo puede y qué valores máximos y mínimos puede tomar, ese sería el dominio de un atributo. ¿De acuerdo? Se define como dominio. La edad es un número. La fecha de nacimiento es de tipo fecha. Con día de mes, día de nacimiento, día del el número del mes y el número del año con 4 cifras, ¿de acuerdo? Lo identificas como tú quieres y siempre tiene que ser de ese modo. Es la manera en la cual se representa, es el dominio del atributo. Pues con esto ya vemos todo. Os animo a que toméis, si queréis, de forma voluntaria y para que repaséis todo esto,
el, el ejercicio de la tarea que tenéis sobre la biblioteca, donde tenéis las diferentes entidades de la biblioteca y en ella identifiquéis de los atributos el dominio de cada uno de ellos, es decir, qué tipo de valores va a tener y cuáles serían los rangos de estos valores, y además identifiquéis qué atributos podrían ser los que serían clave. Si uno único o una combinación de varios serían los atributos de tipo clave para que no hubiera ningún problema con la base de datos. Pues bueno, con esto os dejo y ya daríamos por finalizada toda la introducción al diseño de bases de datos. Hasta pronto.